And we're ready to go, Let's get this rolling. Let me know if you guys could see the video correctly. We're active here on the comments. Let's get this show on the road. Friday's preview here live from the car grounds at Otay Auto Auction. Your friend Gabriel Oropeza Gutierrez, Gabriel OG. Here, I'll go ahead and put my name so we can get to know each other better live on your favorite social media platforms, Facebook and YouTube. We have arrived to the last day for registration. Last day for registration, and a very important day for you to come to the car grounds out at Otay Auto Auction, which is Friday, the day of inspection. Remember, knowledge is power. Knowing about the vehicle that you're about to bid on is extremely important. So make sure you take advantage of last day, Friday, registration, and make sure that you come inspect your vehicle, all right? Two important details for you to remember. Let me go ahead and say my greetings here to the Spanish-speaking audience. Thank you so much for being here with us. Help us share this video. Help us spread the word. Thank you so much for being here. Otay Auto Auction is live on Friday's preview. Remember, OtayAutoAuctions.com with an S at the end. OtayAutoAuctions.com is where you can get all the information you need. All details are there on the website. That's the spot where you have to get started. We'll get more into that right now in a couple minutes. But thank you so much for being here. And remember, we're always a message away. We're a phone call away. If you have any further questions or doubts, phone number 619-661-0808. In order to finish your process, which we're going to talk about a little bit more here, you have to come to the car grounds at Otay Auto Auction to drop off your deposit at 8968 Siempre Viva Road. 8968 Siempre Viva Road. Here in South San Diego. It's going to be the last U.S. exit off Interstate 905. So thank you for being here. Let me go ahead and welcome our Spanish-speaking audience. ¿Qué dice? ¿Cómo está mi gente bonita? Mi gente bella de la plataforma Facebook y también de YouTube. Gracias por estar acá con nosotros. Les doy la cordial bienvenida a el último día y el día clave de la semana, que es el día de registro, último día de registro, y también el día cuando podemos inspeccionar los carros, todos los carros que ya hemos ubicado, que ya hemos visto, que nos llenó el ojo. Recuerda que es muy importante, es sumamente importante tener el conocimiento del carro, inspeccionar cada detalle para poder hacer la mejor de las compras. Recuerda que el conocimiento es poder, así es que hay que tener toda esa información y aprovechar el día viernes para poder inspeccionar ese carro. Y también recuerda, pues este viernes, hoy es el último día, cada viernes son los últimos días de semana para poder registrarte, poder tener tu número de comprador, poder tener acceso a la página web. Recuerda que Otay Auto Auction sigue siendo una subasta 100% en línea, 100% en línea a través de nuestra plataforma Live World, de la cual cuando te registras vas a poder tener acceso a esta plataforma, ¿ok? Recuerda que el primer paso es el ir a nuestra página web. Ahí vas a tener todos los detalles. Bienvenido aquí a esta transmisión. Vamos a estar platicando más sobre esos detalles. Primero visita la página web Otay Auto Auctions, con S al final, OtayAutoAuctions.com. Ahí vas a tener todos los detalles que necesitas para poder activar tu cuenta, registrarte, para poder finalizar el proceso. Tienes que dejar tu depósito aquí en los terrenos de juego, aquí en los terrenos de Otay Auto Auction. Existen muchas, pero ninguna como nosotros, así es. Recuerda que el siguiente paso es venir aquí a los terrenos, dejar tu depósito. Y el último y tercer paso es traer una identificación para finalizar el papeleo y con eso te daremos acceso a la plataforma Live World, que es donde se lleva a cabo esta subasta. Recuerda que la subasta sigue siendo 100% en línea, así es que recuerda seguir estos pasos que vamos a ir platicando más en esta prevista mientras te enseño todos los carros que se van a vender por acá. Más de 200 vehículos se venden sábado tras sábado, así es que vamos a ver lo que tenemos en la lista de inventario hoy, ¿ok? Y
Vamos a empezar con este programón. Voy a seguir traduciendo la información tanto en español como en inglés. Así es que les pido que tengan paciencia por acá. Tu amigo y servidor Gabriel Oropesa Gutiérrez para servirte aquí, broadcaster de Otay Auto Auction. Vamos a comenzar acá con el programón del viernes, prevista del viernes, viendo toda esta selección de carros. Tenemos camionetas pickup, SUVs, minivans, tenemos carros lujosos, deportivos, camionetas de trabajo, como la semana pasada y la semana antepasada. Viste que estuvieron subastando también grúas con todo y su camilla incluida. Así es que tenemos de todo tipo de selección aquí en Otay Auto Auction. Recuerda que nuestra lista de inventario se actualiza cada miércoles. Cada miércoles tenemos una lista de inventario nuevecita, así es que mantente pendiente y esa la puedes encontrar en la página web. Cada miércoles se sube alrededor de las 12, entre 12 y 2 de la tarde en otayautoauctions.com. Así es. Voy a seguir traduciendo la información en inglés. Gracias por estar acá, ayúdanos a pasar la voz y a pasar la bolita también. Gracias por ser partícipe de este video de prevista. Tu amigo, Gabrielón, el barbón de la cámara. Así es, el barbón del micrófono. Gracias por estar acá con nosotros. Thank you so much for being here with us on this live preview video. We're about to get started so you can see some of the vehicles that we have here today. As you well know, and you've seen, over 200 vehicles are sold every single Saturday. Every single Saturday, we have 200 vehicles that are being sold off. And I want to go ahead and show you this week's vehicles. All right, remember that a fresh batch of vehicles are released on our website. Every single Wednesday, we have a brand new inventory list, and also we have a physical list when you come check out finish up your registration, check out the vehicles during inspection. You can also get a physical list, but if you want to get first dibs, remember to be active on our website, otayautoauctions.com. otayautoauctions.com is where you'll be able to see the fresh list for the inventory of Saturday's auction every single Saturday. Selling off over 200 of the best vehicles. We have all sorts of vehicles, classics, luxury vehicles, sportsters, SUVs, minivans, trucks. Man, I'm looking at two classics here, a Buick. What a beauty. Green Buick. Let me go and show you guys. Man, look at that Buick. Classic. Got a custom here, classic as well. Look at that. Man, that's nice, right? That's nice. Thank you for being here with us. Remember that 3 easy steps for you to follow so you could participate in our auction every single Saturday. 3 easy steps. First, you got to activate your account on the website. Super simple. Activate your account. Make sure that you have that registration completed initially, which is the first step. Second step you're going to want to take is dropping off your deposit. If you're bidding and buying one car, deposit's going to be $500. $500, which is 100% refundable deposit. If you do not buy a car, of course, you can withdraw. Always. You can withdraw your money, or if you want to leave it for next auction, that's also an option, all right? If you want to leave it for the next auction, that is a option that we provide for you, just in case you didn't get a chance to buy your car. And remember, that's just a deposit, so it's completely refundable, all right? And if you want to bid on multiple cars, which a lot of people do here, they buy 2, 3, 4 cars, your deposit will be $1,000, okay? $1,000 deposit, which there's only 2 options. Part two. Get it rolling here at Otay Auto Auction. This is part 2. Believe it or not, we actually had the phone get overheated. That's why we had to shut off the video, and this is part 2 of today's preview here from Otay Auto Auction. Your friend Gabriel Gutierrez, Gabriel Oropesa Gutierrez, or OG, as you can see here on your screen. Thank you for being here with us live from Otay Auto Auction. We're at the car grounds of Otay Auto Auction, where we get to experience
a auction. Even though it's online, soon, hopefully we'll be hearing news about it being back in person. But for now, we have 100% online auction via our website, otaiautoauctions.com. Remember that in order to participate, you have to follow 3 simple steps. Register online at otaiautoauctions.com. Second step is dropping off your deposit here at 8968 Siempre Viva Road in San Diego, California. We're going to be located 8968 Siempre Viva Road. Siempre Viva is the last U.S. exit of Interstate 905. Last U.S. exit of Interstate 905. So you have to make sure to make your way out here, drop off your deposit. Third step is bringing a valid ID so we can finish up the paperwork. You're going to be getting a buyer's number and access to our website, to our platform, okay? Huge apologies there that we had to shut off the video, but this is part 2. Back at it, back on it with the preview video. Remember that we have, let me go ahead and bring that list that I have. We have a Fiat that we showed you there. Give me a sec. We have a Fiat, car number 1 that we just showed you. BMW, Acura, Jeep, like you're seeing on our inventory list. You have access to that inventory list on our website. We also have Mercedes, Jaguars, Honda, Nissan, Lincoln. Let me know if you guys want to see a specific vehicle so I could go ahead and walk by real quick without the phone actually having to reheat once again. But remember, this is the preview video where we get to show you some of those vehicles that are on the inventory list. Unfortunately, we had this technical issue, but now since the hot days are coming, this is spring, but it certainly feels like summer because the summer, the sun is definitely kicking. All right, it's super hot today. I think we're in the 90s if I'm not mistaken, but I'm definitely gonna have to need a little umbrella so we could cover up from the sun and avoid having the phone overheat. So thank you for being here with us. Muchas gracias por regresar nuevamente. Estamos en vivo otra vez a todo color. Tu amigo Gabriel Oropesa Gutiérrez, Gabrielón, el barbón de la cámara, barbón del micrófono. Gracias por estar acá con nosotros. Esta es parte 2 de la video de la prevista que estábamos lanzando ahorita. Solamente que el video se nos calentó, el teléfono se nos calentó. Aunque no lo creas, aunque usted no lo crea, este iPhone se nos calentó, sobrecalentó y me dio un mensaje por ahí. El teléfono está a alta temperatura, tiene que tranquilizarse, tiene que tomarse una Coca-Cola para que vuelva a encender. Así es que se nos cortó, tuvimos esa falla técnica. Pero recuerda que estamos aquí en vivo y a todo color en los terrenos de Otay Auto Auction. Te estamos mostrando algunos de los carros que tenemos disponible. Esta lista de inventario la tienes tú al acceso en la página web. Tienes acceso a esta lista de inventario. Cada miércoles se sube una nueva lista de inventario alrededor de las 2 de la tarde para que puedas ver esa nueva selección de vehículos que vamos a subastar el próximo sábado, como ya hemos llegado al día, mañana sábado 9 de abril. Así es que aprovecha este último día de registro, aprovecha venir al día de inspección. Recuerda que el conocimiento es poder. Tienes que tener todo ese conocimiento del carro al cual le vas a apostar para que sea la compra, el carro que estabas buscando, una compra sabia. Así es. Gracias por estar acá con nosotros. Te estamos mostrando los carros que tenemos disponible. 2013 Fiat, BMW, Acura, Jeep. En la misma orden como los estás viendo, como te los estaba mostrando en el otro video. En esa misma orden vamos a estar presentándote los carros el sábado de subasta, esa misma orden, así como los ves en la lista de inventario, desde el 1 hasta el 300 y pico. Siempre te vamos a estar mostrando en esa misma orden los vehículos, ¿ok? Más de 200 carros se venden aquí en Otay Auto Auction. Existen muchas, pero ninguna como nosotros. Vamos a seguir caminando por aquí rápidamente para que no se nos caliente el teléfono y vamos a enfocarnos en alguno de los carros clave que tenemos por ahí. Gracias por ser partícipe de esta prevista. Tu amigo y servidor Gabriel Oropesa Gutiérrez contigo aquí en los terrenos donde hacemos la guerra de las apuestas en Otay Auto Auction. Existen muchas, pero ninguna como nosotros. Así es, gracias. Recuerda que para poder participar en nuestra subasta 100% en línea, todavía no
no es presencial, pero claro que vamos a estar dando anuncio, vamos a estar dando aviso cuando hagamos la subasta presencial. Así es que manténganse pendiente para ese anuncio. Gracias a todos los que han estado preguntando por ahí, pero nosotros vamos a dar aviso cuando sea la subasta presencial, ¿ok? Gracias por estar acá con nosotros. Vamos a ver alguno de los carros sin que se nos vaya a calentar el teléfono por ahí. Vamos a ver si encontramos un paraguas o algo ahí por mientras. Pero sí, definitivamente voy a ocupar uno porque como se nos recalentó el teléfono, me dio un mensajito por ahí, el teléfono está recalentado. Vamos a tener que atraer un paraguas o algo, porque este solazo que está pegando, aunque ya estamos en primavera, el sol parece que es de verano, en medio, en la cima, el punto más caliente del verano, porque este solecito ahorita de seguro estamos a los 90 Fahrenheit, está muy caluroso y por eso es que se me calentó por ahí el teléfono, pero definitivamente vamos a tener una solución para eso, tal como te tenemos esta hermosa selección de vehículos, tu solución para tu primer carro de reemplazo, a lo mejor un carro para algún familiar, de la mejor selección de vehículos. Más de 200 carros se venden sábado tras sábado. La subasta es 100% en línea y para poder participar recuerda que tienes que ir a la página web otaiautoauctions.com, otaiautoauctions.com. Ahí está la página web. Ese es el primer paso, activar tu cuenta, registrarte en la página otaiautoauctions.com. Así es, otaiautoauctions.com. Te registras, primer paso. Segundo paso es dejar tu depósito. Dejas tu depósito de $500. $500 y vas a apostar y comprar un carro, ¿ok? Si vas a apostar y comprar un carro, dejas ese depósito de $500. Ese depósito es 100% reembolsable, ¿ok? Ese es tu dinero, se queda solamente como depósito. Si compras un carro, claro, se va hacia la compra de tu carro. Si no compras un carro, se puede pasar para la otra subasta. Esa es una opción. Se puede pasar para la otra subasta o igual también se te puede regresar. Con muchísimo gusto se te regresa si gustas retirar ese dinero. Hay dos opciones de depósito. Si vas a comprar un carro, son $500 el depósito. Si vas a comprar múltiples carros, el depósito sube a $1,000. $1,000, ¿ok? Si quieres ser parte de los clientes que tenemos por acá, nuestros amigos, visitantes que compran 2, 3, 4 carros, igual también puedes comprar 2, 3, 4 carros, pero el depósito sube a $1,000. El depósito sube a $1,000. Existen esas dos opciones, 500 o 1,000. Depósito 100% reembolsable. Si no compras un carro y te gusta retirar y no pasar ese depósito hacia la próxima subasta, si te quieres retirar, claro, es reembolsable, pero igualmente si lo quieres pasar, existe esa opción. Si lo quieres retirar, es tuyo, ese es tu dinero, ¿ok? Sale. Si no compras nada, pides que se te retire con muchísimo gusto aquí en los terrenos, donde misma oficina donde finalizaste tu registro, ahí mismo te hacen regreso de ese depósito. Sale, vamos a seguir viendo por acá los carros que tenemos disponibles para ti, sábado de subasta. Gracias por estar con nosotros. Por acá podemos ver, regresando a la lista que estábamos viendo, el número 33 que vemos por allá. Creo que nos quedamos ¿en cuál nos quedamos? Estamos por allá en el Cadillac, creo. Estamos vimos el HHR que está ahí, vimos el Jaguar. Está un Lincoln MKZ que miras por allá el negro, al ladito del Mini Cooper rojo que miras por ahí 2009. Luego está la camionetona número 33 que viene siendo una Chrysler Aspen 2007. Chrysler Aspen que miras aquí enfrente de tu pantalla. Al lado de la Aspen puedes ver que está el 37 Mini Cooper 2010. Mini Cooper con todo y raca tapón chinchín por ahí. Raca para las bicicletas, para los patines de surfear en estos días calurosos. BMW. Voy a traducir la información por aquí en inglés igualmente. Gracias por estar acá con nosotros. Remember that
Today is Friday's auction, and we got our video shut off, but we're gonna continue with the preview video. We were showing you the Fiat, we were showing you the Chevy HHR. We also we're showing you a Beamer, a couple Beamers there. The black car that you see all the way at the end there is a Lincoln MKZ. Lincoln MKZ. Right next to the Mini Cooper, 2009 Mini Cooper that you can see out there. Next to the Mini Cooper, right in front of our friend there, we see a Aspen SUV, which is a Chrysler Aspen, number 33 on the inventory list, 2007 Aspen. Right next to that, we get to see a Mini Cooper, Mini Clubman 2010 with the rack on top, so you can put the surfboards on there, surfboards on that rack there. Mini Clubman 2010. Right next to that, we can see a BMW 325i BMW. And right next to that, number 45, another BMW 325ci. And that's going to be a 2001, that little blue, number 45. Next to that, we have another blue one, but this one's going to be a Volkswagen Jetta, 2011 Volkswagen Jetta. Now you're seeing there. And this exact same order, you'll be seeing the cars auction off right there. Right next to the Volkswagen, you'll see number 53 there, 2007 Acura TL. Beautiful Acura there that's about to be inspection. Remember that knowledge is power. You got to know all the information of your vehicle before you buy, so you could have all that information, know about your vehicle, and you can make the purchase that you've been looking for on the car you've been looking for with the wise bid, wise buy. Number 57 coming up is a 2006 BMW 325i. Okay. And right next to that, we got another Beamer, 2008 BMW. This is a 750i that you see here, number 61. 2008 BMW 750i. Look at this beautiful 2005 Ford Mustang right next to that. Nice. Horsepower galore. Beautiful Ford Mustang 2005. Right there in front of your screen. Number 69. 2005 Infiniti FX45. FX45. Oh, muchísimas gracias, carnalón. Ahí lo mandaron de parte del equipo. Gracias. Gracias. So we got access to an umbrella here since we got our phone a little bit reheated. So thank you to the family here at Otay Auto Auctions for providing an umbrella with this hell of a sun. Man, it's hotter than the Sahara Desert out here. Look at this beautiful Honda that we have in front of your screen. Beautiful Honda SUV. That's going to be number 73 on the inventory list, 73. Then coming up here next to that is a Mercedes, number 77, Mercedes. We got the Porsche, which not a lot of cars have a bottom price, not a lot of cars have a minimum, but this one did, and last week we did not sell it, but it's going to be a part of this week's auction again. So if you want to get your hands on this, we got a Porsche Cayenne SUV. Beauty of an SUV there. Luxury Cayenne Porsche. Man, what a beautiful car there. Next to that, we got another Beamer, number 85, BMW. Right behind that, we have a Mercedes family size vehicle there. A beautiful luxury SUV, number 86. Got another Mercedes Land Rover, popular Land Rover, Range Rover, number 88. If you're looking for a pickup truck, we got a Ranger here in front of your screen. Gracias a la familia de Otay Auto Auction que nos trajeron un paraguas para poder soportar este solazo que está más caliente que el desierto de Sahara en África. Está calientísimo, está súper caliente. Creo que ya pasamos los 90 grados. Parece que estamos en Sonora, pariente. Así es. Mira este carrazo que tenemos por acá. Muy bonito este carro.
disponible para la subasta próxima, sábado 9 de abril. Chulada de carro este Dodge, equipado negro como tu alma, con todo y los rines. Equipadísimo ese carro. Próximo carro que tenemos aquí es un Toyota Máxima. Disculpa, Nissan Máxima. Nissan Máxima, Nissan de los carros populares por ahí de la Nissan. Siguiente carro que tenemos por acá es un BMW. BMW enfrente de tu pantalla. Seguimos con un Infiniti. Bonito este carro Infiniti. Seguimos con los SUVs familiares por acá. Nissan Rogue que tenemos aquí, o viene siendo una Murano. Vamos a revisar por acá. All-wheel drive, así es. Tenía esa duda que fuera una Murano, y sí es una Murano. All-wheel drive Murano por acá. Recuerda que también tenemos las camionetas de trabajo, grúas, como has visto en las últimas subastas pasadas, tenemos esas grúas de trabajo, la panel esta de trabajo igualmente, y también la camper que tenemos. No sé si la viste en la lista de inventario, pero tenemos esa camper disponible para la subasta de mañana, sábado 9 de abril. Un botecito también en estos días de verano. ¿Por qué no comprar este botecito, irnos de pesca? Lo tenemos disponible en la subasta de mañana, sábado 9 de abril. Mira nada más esta camper, casa móvil, intacta, muy bonita. Puedes venir a inspeccionarla. Estamos en este video en vivo en día de inspección. Sabes que el viernes son días de inspección, días claves para venir a obtener toda la información de cada uno de los vehículos. Por acá estamos viendo cómo nuestros amigos están viendo este carrazo muy bonito que viene siendo un Volkswagen, creo que es año reciente. SUV familiar, la 200, si la viste por ahí en la lista de inventario. Los carros clásicos que habíamos visto al inicio del video, muy bonitos esos carros clásicos. Y seguimos mostrándote los carros que van a ser parte de la subasta de mañana. Seguimos traduciendo la información tanto en inglés como en español. Thank you so much for being here patient while I translate the information both English and Spanish. Thank you so much. Your friend Gabriel Gutierrez signing off here from this video. Hot day here today at Otay Auto Auction, but it's going to be even hotter tomorrow. Why? Because we have the auction. You might have heard of other auctions in the area. There's other auctions, but none compared to Otay Auto Auctions. That's right, Otay Auto Auctions. Bringing you over 200 cars that are being sold of the best selection of vehicles. Look at that Mazda Miata. Kind of looks like a Porsche. Beamers, luxury vehicles. We got Jeeps. Last week we had that red Jeep. What a beauty of a Jeep. Tenemos ese Jeep que no se vendió la semana pasada, clásico, muy bonito, de la mejor selección de vehículos aquí en Otay Auto Auction. Más de 200 carros se venden sábado tras sábado. Gracias por ser parte de esta prevista, de este video. Nos vamos porque nos está chicharrando el solazo.